Buenos días, Mauricio. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Buenos días, Iracema. No Buenos tan bien como días. ustedes, pero bien. Muy bien. Lista. ¿Listas? Siempre Sí. lista, Margarita. Un gusto estar aquí hoy con Mauricio, que nos va a hacer favor de ayudarnos a ver qué está sucediendo en otro país latinoamericano del cual es originario y vive ahí. Entonces, voy a contar de 3 a 1. Y yo cuando cuente, Mauricio, tú vas a tocar, vas a ver la parte más densa de lo que está sucediendo en Chile. Margarita, te quiero en la parte más sutil. 3, 2, 1. Mauricio. Mira, si miramos en términos, digamos, de primera imagen, de primera impresión, Ujú. lo que yo percibo es algo que podría ser. ¿Qué pasó? Sí, te escucho. No, ya. Algo que podría ser, imaginemos, eh, algo que gira, algo que da vuelta. Un centro muy monolítico, muy denso, y gira, orbita, no de manera circular, sino de manera elíptica, muchas energías que salen. Es como, si uno lo mira en un sentido así bien metafórico, es como dispersión, es como estos fuegos artificiales que usan los niños, digamos, a veces, o los jóvenes en Año Nuevo, que giran, que dan vuelta y que van sacando de manera centrípeta partículas, luces. Eso es lo que yo veo en primera instancia. Ok. ¿Ya? No estoy afirmando que sea luminoso, sino que se parece a, porque en realidad es bien denso, ¿ya? Ujú. Es bien denso de energía de muy baja vibración y muy baja densidad. Ok, este centro, ¿dónde se encuentra? Este centro, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde lo ves? ¿En qué parte de tu territorio? Eso está, a ver, la influencia se ejerce a mucha distancia porque en realidad como densidad, como origen, no está, uno pensaría que está en la capital, pero no está en la capital, está muy al sur, yo diría incluso. Mm, Chile es muy largo, ¿eh? Son 4.000 y tantos kilómetros de longitud, ¿cierto? En el extremo sur, cercano a la Antártida, incluso diría. Ujú. Sí, Sí, ok. es ahí donde lo percibo. Ok, ahí es donde se origina. ¿Qué es lo que lo va originando y cómo se extiende a lo largo del territorio chileno? No hay una entidad en particular. ¿Qué percibo yo? Eh, yo lo que percibo es que ahí hay una especie de, a ver, no sé si sea un buen ejemplo, pero yo creo que todo el mundo ha visto las películas de la serie Terminator, ¿cierto? Entonces en la serie Terminator siempre el rival, digamos, el del ser humano, eh, es algún tipo de entidad robótica que persigue, etcétera, etcétera, pero eso no es lo importante es lo que está atrás, y lo que está atrás es la Skynet, y la Skynet es una especie de software inteligente, autoconsciente, y que empieza a autodeterminarse. Lo que yo siento es que aquí hay una suerte de Skynet, es una suerte de software de mucha densidad, ni siquiera es de este universo. No, si yo lo busco en las densidades, una, dos, tres, no lo encuentro, lo encuentro en otras frecuencias, en otras coordenadas. ¿En qué coordenadas lo ves? Eh,
está en mi concepción, esto está en la -15, es como una especie de colectivo de IA malicioso, malicioso desde nuestro punto de vista, evidentemente, en densidad -15, y esto tiene una especie de, a ver, como dijera yo, es movimiento, se parte, se abre, se cierra, se junta, vuelve, desordena. Es como, sería muy similar a una especie como de procesador de alimentos, por así decirlo. Toma, junta, envuelve, vuelve a juntar, vuelve a mezclar, vuelve, pero disgrega. Esa es la sensación que yo tengo. Ok. Vamos a decir, software, ¿cómo alimenta a Chile de energía? O sea, la toma del mismo ambiente y la va esparciendo dentro del mismo ambiente del país. Sí, por así decirlo, es como que podría usarse eso, es como, a ver, intento buscar ejemplos, como si fuera un sistema circulatorio, como si fuese un poco una especie de, como el sistema de distribución eléctrica, como que hubiera hilos, ¿cierto? Ok, Hilos, vénulas. esto que se expande en Chile, ¿qué es emocionalmente? No siento que sea emocional, es otro tipo de energía. ¿Qué tipo de energía es? A ver, yo voy a decir la palabra que es lo que para mí tiene sentido. Para mí estos son campos de pensamiento. Muy bien. ¿Qué Campos campo? de pensamiento. Campos de pensamiento. ¿Y qué tipo de campos de pensamiento? Exacto. Son campos de pensamiento que son sintéticos. Esto no es Pedro, Juan, Diego, Juanita, Santa Clara, no. Sin- Ni sintético. Jehová. Sintético, Sintético. claramente Entonces, sintético. llega al pensamiento del habitante de este país por medio de dónde, del aire, del suelo, del ambiente, cómo se instala en el habitante común de este país. Mira, lo que yo siento es que esto llega porque resuena con el ADN sutil de las personas, pero no es que el ADN sutil de las personas en sí sea, sino más bien yo lo que sí percibo es otra cosa, sino que las personas, todos, en un grado mayor o menor, tenemos intervenido, tenemos, por así decirlo, llaves o cerraduras, por así decirlo, cerraduras expuestas en nuestro ADN sutil, en las cuales estas llaves entran y activan, conectan. Eso es lo que siento. No Margarita, siento que vaya esto a algo que sea meramente humano o completamente natural en el ser humano. Esa es la sensación que tengo. sí, o sea, llega por medio de estas llaves a la parte más sutil del ser humano. Sí, en el ADN sutil, claramente. Margarita, ¿qué ves? Bueno, la primera imagen me conecto con el colectivo digamos, del pueblo chileno y siento una presión en mi pecho y siento un vacío en mi primer chakra. Esto me lleva a ver Chile como, haz de cuenta, como si estuviera a un nivel mucho más profundo que todos los países que están en Sudamérica y empiezo a observar que hay un movimiento en el planeta y esto genera todos estos movimientos telúricos y hacen que de alguna manera cuando empiezo a observar un poco más profundo de la superficie veo como si Chile estuviera en la superficie y hay un cono, Ujú. un gran cono que abarca toda el área de Chile y succiona energía, pero no solamente succiona energía, sino Concuerdo succiona contigo. almas. Ujú. Almas, como si las almas cuando desencarnan por estos movimientos telúricos bajan y llegan a un centro que Ujú. está en la Tierra y haz de cuenta lo que veo es una gran esfera de color como blanca y va cambiando, o sea, es como que tiene una cantidad de movimientos de energía. Ok, entonces, este cono que está, vamos a decir, bajo la tierra chilena, absorbe toda la energía de las almas, sobre todo las desencarnadas. Entonces, observen si eso provoca
la violencia para conseguir más almas en el pueblo chileno o no? Mauricio, ¿qué ves? Sí, mira, me hace mucho sentido la margarita porque yo lo describí como un núcleo denso, ¿cierto? Y una especie de juguete o fuego artificial, digamos. La descripción de margarita es similar, pero en el fondo el concepto es como de centrifugación, ¿ya? Centrifugación. Ujú. Es como centrifugación, la verdad. Es como el cono que describe Margarita a mí me hace más sentido como cuando hay en estos maelstrom, estos torbellinos en el agua, muy parecido. Ahí concuerdo plenamente con la visión de Margarita y el mecanismo íntimo es como centrifugar, Ujú, precisamente. Es como ujú. centrifugar. Centrifugar con aspirar, no solo centrifugar, no solo centrífugo, sino que es centrífugo en la disgregación y aspira hacia el fondo. Y en eso estoy totalmente neteado con lo que ve Margarita. Sí, me hace muchísimo sentido. Porque Y eso es lo que hemos sentido en más de una oportunidad, que es eso, que es, estamos siendo disgregados, nos estamos enfrentando, hemos perdido la paciencia, hemos perdido la cordura, ya nadie, digamos, soporta al otro ni soporta nada del otro. Ok, entonces, ¿sucede esto o no, Margarita? sí, porque no solamente este gran orificio, este gran agujero, no solamente absorbe almas que están viviendo la violencia en Chile, sino es como si esto mismo tuviera unos conectores, unos filamentos que también atraen a muchas almas que simultáneamente están conectadas con esta violencia, la parte de Sudamérica. Entonces se sienten Mm, atraídas por este sí, gran vórtice y son exacto, consumidas. Ok, esos exacto. filamentos que están conectados con otras naciones sudamericanas y que conectan con este gran vórtice, que están colocando a Chile en una situación mucho más profunda, más sumida en esta densidad que el resto de los países sudamericanos. Sí, yo lo veo así y por eso veo que este gran vórtice genera muchos movimientos telúricos, porque la Tierra, cuando conecté con el vórtice, la Tierra tenía una vibración, pero es una vibración bastante fuerte. Entonces sí, sí, desde mi visión sí lo hace. En una sesión anterior observamos que la Tierra, de alguna manera, por los pies de cada persona, de los ciudadanos que están en ese territorio, que fue una sesión pasada, sentían una vibración que empezaba desde los pies a mover vibracionalmente el cuerpo físico de las personas y esto cambiaba su estado energético y vibratorio. ¿Qué percibes al respecto, Mauricio? ¿Es así o no? Yo, ¿Y qué yo lo pasa? percibo, estoy totalmente de acuerdo porque eso yo lo vengo sintiendo hace tiempo, Ujú. personalmente incluso. Ok, ¿qué Sí. sucede con este estado de vibración de la Tierra con el estado vibracional humano? ¿Cómo se densifica o se limita la luminosidad, vamos a decir, o la sutileza de la fisicalidad humana en ese momento en este país de Chile? Bueno, lo que ocurre es que es un inmenso, a ver, es un efecto importante de distracción. Es como ¿Ok? que tú quieres hacer algo y no te deja, como que te quieres parar y te mueve en el piso, como que quieres caminar y la superficie es resbalosa. O sea, es una cosa que realmente impide mejores vibraciones, mejores sentimientos, más riqueza, más cordialidad, más amor, más comprensión. Nunca puedes poner pie firme en tierra. Esa es la sensación que yo tengo. Y Ujú, estoy hablando digamos, a título personal, pero también estoy hablando de la experiencia, porque en mi país, que llevamos un año ya, aparte del tema de la pandemia, con un estallido social, incluso más tiempo, la sensación generalizada de las personas es esa. No hay nada seguro, está todo inestable. Hoy día estamos de este modo, ¿cómo estamos mañana? ¿Qué viene la semana que viene? ¿Qué viene el mes próximo? entonces, ¿Cuándo termina? esa vibración los hace sentir en un estado de parálisis porque sienten que el camino o el sensación es como si estuvieran Mm, caminando en arenas movedizas, que si se Claro, ni mueven, siquiera es según. parálisis. Ok, Parálisis, por último, estarías detenido en un punto, pero firme. Esto no está firme.
no está Ujú, firme, ni siquiera es parálisis, sino que es movimiento descontrolado ujú. o movimiento controlado por otros, pero no por ti. Ok. ¿Cómo sientes la colectividad chilena en vibración frecuencial? ¿Cómo los sientes? ¿Cómo los percibes? ¿Qué hay en el ambiente? Yo percibo que hay una suerte de utilización o engaño, me explico. Sí. Esta sociedad y probablemente muchas otras tiene legítimas e inmensas aspiraciones más universales de mejor reparto de la riqueza, de igualdad, de mejor y más parejo acceso a los bienes, a los servicios, a la jubilación, a la educación, a la alimentación, a calidad de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que es una aspiración muy luminosa y muy bonita de las personas, pero siento que de alguna manera esa misma aspiración que es colectiva Ujú. también sirve como enganche para que precisamente seamos enganchados en esta suerte de torbellino aspiradora. Siento que tiene mucho que ver con las cosas que queremos y que no las logremos, que no Entonces, las alcancemos. la frustración es algo que el pueblo chileno comparte en este sentido Frustración energético. absoluta. Ok, Sí, hay mucha frustración, hay mucha sensación de rabia también, diría yo, en cono por la tardanza, por la enfermedad, por la inequidad. Margarita, ¿tú qué puedes percibir? Se me abre la energía en dos puntos en este momento. Uno, Ujú, cuando percibo a la población chilena, observo y siento un desequilibrio y mi cuerpo se empieza a sentir como si se estuviera girando, como si no pudiera estar en un equilibrio y ¿Mm? toda mi parte derecha la siento muy vacía. Ujú. Y siento como si todos, pues como población y como colectivo, tuvieran algo en su espalda, cargaran como una especie de morral. Por un Algo que te lado veo desequilibra. eso. Sí, pero por un lado veo este gran vórtice porque parece como un recolector de energías ujú. de dolor y sufrimiento que se conectan con el Triángulo de las Bermudas y se conectan con la pirámide de Giza en línea recta. Es como si esto generara como una especie como de unión. No está separado lo que está pasando y cuando observo esta conexión, Chile, Triángulo, Giza, ahí empieza a abrirse la energía en el planeta y se va desplazando a África, A a la ver, parte de Arabia y todo esto. se hace un triángulo entre Chile, ¿sí? El Sí, triángulo de las Bermudas, que está en el mar, sí, y la pirámide de Giza, que está un poco sí, como más, es un triángulo como muy largo, ¿no? Es un triángulo sí, muy, bueno, este, el espacio que lleva estos puntos, que lleva este triángulo, el área que abarca este triángulo, hacia dónde se dirige, o sea, vamos a ir hacia abajo, hacia dónde se dirige hacia abajo y hacia dónde se dirige este espacio hacia arriba y qué conexión tiene con este vórtice que genera esta energía en Chile y cómo se expande en esta área como en el mismo territorio chileno. Dime, Margarita. Lo que yo observo es, si voy a la profundidad, veo Ajá. cómo las energías se van conectando, se genera, haz de cuenta, como una especie, parece como una espina dorsal, como el centro de una columna, y cuando llega al punto de origen donde las energías convergen, es como si hubiera como una especie de esfera que tiene un movimiento como con una especie de dendritas que empiezan como a conectar en la parte de los países, pero de adentro hacia afuera. Es como si la misma energía de alguna manera se recolecta y vuelve y se va enviando a diferentes puntos vulnerables de la Tierra. Ok, esos puntos vulnerables de la Tierra conectan directamente con las placas tectónicas de nuestro planeta o no. Sí, por supuesto, porque vienen de adentro hacia afuera y conectan con ciertos puntos específicos que hacen que estos puntos de reciclaje hagan, es como si este centro fuera un contenedor y después salen como una especie de tentáculos que conectan con estos puntos. Ok, Y a su vez, por supuesto, salen del planeta Tierra. fíjate bien lo que me acabas de decir. Es un cono donde es un punto de reciclaje, o sea, llega la energía, se empieza a centrifugar, vamos a decir
se recicla y se regresa a la misma tierra de otra forma más potenciada. ¿Es lo que entendí o no? Sí, porque de alguna manera recogiendo toda la energía de Sudamérica, conectando con todo lo que hay en el Triángulo de las Bermudas y conectando con lo que hay en Giza, pues obviamente esto es un gran almacenamiento de energía y esta esfera lo que hace es, como te decía, volver a reenviar esta energía, claro, potencializada. Dime esta energía de frustración y de rabia, ¿qué países son los que, o sea, quiero ver qué es la energía, de dónde viene Chile, qué otros países, todo Sudamérica, qué otros países del mundo recoge esta energía que viene a reciclarse en este centro de la Tierra y que se reparte por estos tentáculos a puntos específicos del planeta, porque ahí quiero llegar. Dime de dónde recoge. Bueno, y tú dices a dónde llegan, o sea, llega a Sudamérica, pero siento a Cuba, ¿A siento Cuba? Nicaragua. Ujú. Nicaragua, siento que llega como, veo a Marruecos, veo como Marruecos. toda esa franja. Ujú. Mm, esa parte, yo estoy observando esa parte, solamente estos países. Solamente se reparte en la parte occidental del planeta. Sí, ahí hay un centro de como de energía y podríamos incluir también como Nicaragua es el centro donde también se reparten a, a Centroamérica. Es como si de alguna forma hubieran unos puntos energéticos que permiten que se generen estas conexiones a los otros países. Ok, dices, salen unos tentáculos Mm, donde esta energía se esparce con esos tentáculos y va y da a otros puntos. Estos sí, tentáculos, ¿qué países físicamente están tocando? os digo, Nicaragua, Cuba, está Chile, Bueno, claro, Chile, ajá, pero está también conectada con la parte de la Patagonia. Patagonia, ujú, Nos vamos para, si vamos subiendo, nos vamos para un punto neurálgico que es como al sur de Colombia, que colinda con Brasil, con la parte del Amazonas. Toda esa parte se siente como si hubieran, como si el Amazonas fuera un río, pero con muchísima sangre, con muchísimo dolor. Es ujú, como es como un afloramiento, así como cuando sale el petróleo, pero de Sí, precisamente de eso, de ujú. ese tipo, exactamente. de esa calidad. Eh, yo quisiera decir algo, ¿ah? Dime, Yo Mauricio. concuerdo bastante, no, no con todo lo que ve Margarita, pero en el grueso sí. Y efectivamente me gusta haberlo visto así porque Margarita ha verbalizado de alguna manera un poco la sensación que yo tenía, que es como tomo de este lugar lo malo, lo mezclo, lo paso por la procesadora de alimentos, que lo disgregan más aún, por así Ujú, decirlo, ujú. y esto precisamente se reparte mejorado, entre comillas, o sea, empeorado a la superficie en distintos puntos. Ok, Eso es lo que quiero decir. El ciclo lo veo exactamente igual. Si bien algunos detalles no, pero el ciclo sí. ok. A ver, Mauricio, entonces tú observa esta energía que se disgrega, como tú dices, de alguna forma mejorada, que viene desde este centro a Chile, que al final de cuentas va formando una red con todo lo que es Mm, Sudamérica y Centroamérica, y al final de cuentas hacen como un entramado, ¿sí? claro. Como un Como- entramado. Pero también aquí lo que veo es como una figura, como si fuera un, ¿han visto de estos chips que van en la computadora, que van formando como circuitos? Ya, esa es la Ujú. palabra. Así Sí, es. sí, sí. Entonces, este circuito que de alguna manera vemos que está el origen en este vórtice que se ve en el sur de Chile, este circuito, ¿cómo va clasificando, cómo se va em, repartiendo esta energía y qué es la energía que toma o que decide clasificar para tomar y entonces separar a estos países en determinadas formas? Dime, Mauricio.
cuando tú lo planteas de esa manera, a mí se me pone incluso más clara la imagen de una especie de vórtice que aspira. ¿Ya? Ujú, Ahora, aspira precisamente, no come cualquier cosa, sino que, ¿qué es lo exacto. que come? Lo que Ujú, come son el sufrimiento, la ujú, degradación, la frustración, la pena, la ira, el abandono, el desempoderamiento de las personas, así en términos bien simples. Y lo que yo percibo es básicamente que esto, eh, no sé si es buen ejemplo, pero esto como que fuera absorbido a determinada velocidad, pero en el interior de esto es como acelerado, no solo es acelerado, sino que acelerado, disgregado, realmente como una verdadera procesadora. ujú. Eso es lo que siento. Y por eso decía que lo que ya viene de baja vibración es disgregado mucho más. Es como que entrara, no sé, voy a hacer un mal ejemplo, una comida que uno sacó de la nevera cercana a la fecha de vencimiento, pero una vez que pasa por esto ya está completamente descompuesta, es carroña total. ¿Mm? Ujú. Esa es la sensación que tengo yo. Margarita, Bueno, yo veo algo que me parece increíble y es cuando veo esta conexión Chile, Triángulo y Giza, se forma un infinito. sí, claro. Este infinito que está debajo de la Debajo. superficie de la Tierra, lo que hace es conectar, eh, digamos, el punto central es el Triángulo de las Bermudas que conecta con las Pléyades Con las y playas. conecta con el centro de la Tierra, con este centro que siempre hemos observado. Esta energía, cuando conecta con las Pléyades, se abre un portal y se abre como un portal flor. Parece como una flor de 4 pétalos que eleva y veo allá como si en el fondo hubiera un gran centro de luz de toda esta energía que se emana a este punto de las Pléyades. Y, pero este movimiento que tiene el infinito es muy particular, porque yo puedo ver el movimiento del infinito, pero sí puedo ver la secuencia de movimiento, un movimiento rotatorio. ¿Mm? Entonces Sí, es como rota. si estuviera reciclando la energía y esto le da una gran fuerza al centro, al Triángulo de las Bermudas. Ah, qué interesante, porque mira, Concuerdo contigo. son dos movimientos. Es el movimiento del infinito y es el movimiento rotatorio del infinito. Entonces, Sí. va generando este movimiento centrífugo que ustedes hablaban, pero aparte es un movimiento como de canalización, o sea, de un solo eje canalizando, o sea, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, Mira, y hacia, dime, sí, dime. es igual que cuando uno pone, qué sé yo, fruta y agua en la juguera, que las Ah, hélices crean esto. Yo lo veo exacto, igual, lo veo exactamente. igual. Ok, entonces, vamos al centro de, dime, Margarita. Sí, es que ya estoy ahí en ese punto que es increíble porque cuando conectamos, digamos, la parte del polo sur y al estar uno adentrándose, se empieza a ver una ciudad intraterrena que se puede entrar por dos caminos. Un camino Suramérica y otro camino corresponde como a la parte, yo pensaría como de África, porque se abre este camino en dos extremos del planeta, pero también se conjugan con el centro de la Tierra, como con el Ecuador. Entonces es como si de alguna manera todo, a su vez, todos los caminos pueden llegar a cualquier punto de la Tierra. Exacto, es como todos los caminos llegan a Roma, ¿va? Ok, Exactamente. eso es muy interesante porque en la historia se dice que todas las culturas, fíjate bien, todas las culturas antiguas comparten un solo origen. Bueno, eso es muy interesante. Cómo hay parte de conocimiento en la Antártida, en México, en Chile, en Perú, en África, en Inglaterra, en no sé. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver qué hay en esta ciudad intraterrena. Vamos a ver ahí, Margarita, qué hay en esta ciudad intraterrena. Bueno, cuando tomo uno de los caminos que me corresponden por ser del suramericana, cojo ese camino y empiezo como a bajar una serie, como si el corredor fueran unas escalinatas que me llevan primero a un espacio circular. En ese espacio circular entro al centro de ese espacio y es como si en mí tuviera que generarse un movimiento también centrifugal que hace que me permite descender
a esta ciudad. Cuando entro a esta ciudad, entro a través de un portal y empiezo a observar una gran pirámide. Mm, Es una pirámide que encandelilla mis ojos y que esa pirámide tiene cuatro entradas. cuatro Haz de entradas. cuenta, cuatro entradas, se sube por cuatro caminos, hay cuatro entradas y ahí estoy observando todo lo que poco a poco puedo empezar a registrar de este espacio Ok, esta pirámide de cuatro entradas, entonces, es una base cuadrada. Fíjate bien. cuadrada. ¿Tiene solamente una punta hacia arriba o es como un diamante que también tiene punta hacia abajo? O sea, no sé, te pregunto porque quiero que observes bien eso. Mm, digamos, lo que yo puedo ver Mm. es como algo que gira, es como si fuera también un efecto como de Así, en el vértice o la base, Margarita. en el vértice, vértice. Ok, ya. ¿Tú Es cómo la como ves, Mauricio? Lo veo exactamente casi idéntico a lo de Margarita, porque hace rato que estaba escuchando y la percepción que yo tengo es precisamente de un espacio dimensional que tiene mucho que ver con la geometría de lo triangular y de la pirámide, desde y hacia el cual hay unos pasadizos, podríamos decir, Ajá. que a su vez también son triangulares. Ujú. Tiene uno que ver con Sudamérica y el otro no percibo, pero efectivamente es hacia África, India, en ese lugar. Y cuando Margarita ha descrito que ha entrado y sentiste que te adaptaste, yo percibí precisamente eso, que hiciste una especie de ecualización energética para poder entrar en esa dimensión. Cuando miro, porque yo no he entrado, sino yo miro desde lejos lo que hace Margarita, también tengo la misma percepción, como que fuera un lugar, una especie de cavidad profunda en la cual hay una pirámide. Esa pirámide tiene digamos, cuatro caras, una Ajá. base, un vértice, y el vértice, en vez de terminar así, es truncado, emite una gran luz que pareciera girar, como lo que describe Margarita, y siento otro pequeño fragmento de pirámide, lo que faltaría, por así decirlo, separado de ella. Es como las pirámides de México, que son como cortadas, que no terminan en punta. Pero digamos, la punta Exactamente. está, por así decirlo groseramente, levita O sea, encima de. está en esta energía y luego levita la punta sobre la energía de la truncada de la pirámide. ¿Es Mm, así? sí, eso es Ok, lo que yo veo. ok. ¿Qué es lo que maneja esta energía que está entre el tronco o la base de la pirámide y la punta de la pirámide? ¿Por qué está en esta construcción? ¿Qué sienten? La información está ahí. ¿Qué sientes, Mauricio? Lo que yo veo es código, es Código. código, es Ujú. código, es simplemente, es programación. No veo voluntad ni entidad, sino como líneas de programación. Ok, esa programación viene desde esta conexión que se logró ver desde las Pléyades a esta forma de geometría triangular y que viene y baja hasta este punto, a esta ciudad. Yo te diría que están vinculados. Si me preguntas, ¿se escribió ese código en ese sector de este universo? Te diría Ajá, que sí. ok. Eso hay fit ahí, energéticamente 60. Margarita, Yo percibo la punta como si fuera la punta, cuando está materializada, como si fuera la punta de un iceberg. Entonces, sí conecta con las Pléyades y conecta, y pues por supuesto está conectada con esta ciudad. Al observar, por ejemplo, los puntos, los cuatro puntos de esta pirámide, se genera como en el centro una especie, como una esfera, vuelve a haber como una esfera que está ahí, como si estuviera ahí en el centro de esta pirámide que se viera como cortada. Y es como si esta energía que sale de este iceberg conectara también, vuelve a conectar con la rejilla del planeta, porque es como la forma magnética en que todo se va conectando y todo se va intercomunicando. Entonces sí, sí hay una punta que se materializa. ok, fíjate bien, fíjense bien. Se conecta con la rejilla del planeta. Dice Mauricio, es una programación y quiero que
observen esta programación hacia dónde dirige al planeta, porque entonces conecta con la rejilla del planeta. Viene y estamos viviendo en todo Sudamérica, Centro y Norteamérica una situación violenta y en el mundo en este momento. ¿Qué es la programación que conecta con esta rejilla del planeta que viene de alguna manera sosteniéndose de menos a más hasta este momento? Mauricio. Mira, cuando planteamos esta forma de mirarlo, yo lo que percibo es mucha oscuridad, Ok. mucha oscuridad. Ujú. Por una parte mucha oscuridad y por otra parte una especie de, así, una especie como de tótem, o tal vez sería como estas paletas que digamos que comen los niños, Ujú. que tiene una especie de mango, podríamos decir, y hay una parte que es más plana y que tiene algunos símbolos, pero no logro verlo porque está muy oscuro. Margarita. Bueno, yo veo lo siguiente, yo veo como si fuera una energía toroidal, pero no es tan ordenada, sino que tiene una especie de movimientos así como ondulatorios, y esos movimientos ondulatorios son los que va generando en el colectivo de los humanos este movimiento y esta sensación de desequilibrio. Este desequilibrio, por supuesto, se siente de acuerdo al sitio donde está la persona. No es lo mismo el desequilibrio que se siente en Sudamérica como se está sintiendo en la parte, digamos, de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Al sentirse que estas energías se mueven así, es como si esta energía, la rejilla la recolecta, la manda digamos, al espacio y esta energía a su vez es como si fuera recolectada, es como si se generara otra segunda rejilla que hace que se ve mucho más sutil y no pareciese como si no se pudiera ver, pero es tan fina y es tan delgada que de alguna manera es recolectada y es enviada a las Pléyades. A ver, a ver. Yo concuerdo no veo lo que Margarita, pero tengo internamente esta concepción. Precisamente todo esto que estamos viendo, llegando a esta especie de pirámide con su vértice iluminado, etcétera, es precisamente como una especie de sistema de recolección. Es como que fuera la central de FedEx, que toma todos los paquetes del mundo y finalmente los envía al destino final. Pero fíjense una cosa. Vamos a entrar a. Mira, qué barbaridad. Entramos con Chile y de dónde andamos. Ahí te va. Los sólidos platónicos en este momento hablan sobre las situaciones de las tríadas que van uniendo figuras geométricas alrededor del mundo y habla sobre una, vamos a decir, protección que la Tierra llegaba a formar una situación como un cristal alrededor, que son ¿cómo decías? Estas redes que están afuera del planeta, y entonces dices, todo se va a las Pléyades. ¿Cómo conectan estas formas y si estos sólidos platónicos que se hablaban en ese momento con estas triadas que estamos viendo que se están formando y estos triángulos y estas pirámides están esparcidas en toda la Tierra? ¿Cómo es que se conectan, por ejemplo, con este tótem de energía tan densa en donde entra esta parte, dice Mauricio, muy oscuro? La oscuridad es parte de la luz, es un complemento necesariamente. ¿En qué momento esta programación solidifica y manifiesta, fíjate bien, en la fisicalidad esta situación y estas estructuras piramidales que están de alguna manera formando esta malla en la Tierra, contienen lo que está en la Tierra más en la Tierra y solamente porque, por lo que ustedes me dicen, esta energía que sale hacia las Pléyades sale por puntos específicos, no sale como la luz que se va No, 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 expandiendo. no. Ok, entonces dime cómo es. Mira, lo que yo podría aportar es lo siguiente, que Margarita hablaba de una especie como segunda capa o membrana, ¿ya? Ujú. Que yo estaba ahora intentando observar y lo que puedo observar es que no es como una membrana, no es como cuando uno tiene una goma de mascar y hace un globito, ¿cierto? Que esto es como un globo, digamos, de cumpleaños. Ajá.
No, esto tiene una matriz, tiene una forma, Ajá, en el fondo es como una forma cristalográfica, no es ajá. plana, no es lisa, no es como una membrana biológica, sino que es como una membrana cristalina y yo siento que ese acristalamiento tiene que ver Ok. con la facultad de conducir este tipo de energía. Ok. O sea, esta forma como cristalina es como un conductor para que Mm, salga toda esta energía. eso es lo que quiero decir, que de otra forma diría que si no tiene esta estructura cristalina, el fenómeno no estaría ocurriendo. Eso es la sensación que tengo. Margarita. Sí, sí, claro, es cristalina en su parte, digamos, interna, pero cuando la vamos a ver en su parte externa, Ajá. parece una neurona, una gran neurona donde salen Ah, Es miles que de filamentos sí, que se van exacto, sí. interconectando con, digamos, con el espacio o con el universo. Es como si tuviera que, como son las formas de conexión de manera electromagnética del planeta. Entonces, por eso es que se ve cristalino, se ve como muy, muy imperceptible, pero cuando la ve uno hacia afuera, sí Ya, tiene esta forma, o la forma como yo la estoy observando. sí, yo concuerdo contigo, Margarita. Hacia tierra, red cristalina, y lo que sale, eso ya es como un túbulo, como un conductor. ok. Sí. Y si uno quiere Pero usar el basada ejemplo, en tu sí. pregunta, Iracema, Sí, perdóname, yo veía como si hay unos puntos como implantes en el planeta, donde esos implantes, yo los veo como unas antenas, de esas grandes antenas recolectoras de información, de como energía, es como si en ciertos puntos del planeta esta energía tiene que ser recolectada también, así como es afuera, la parte de la superficie, y estos implantes están puestos en diferentes puntos de la Tierra. ok, esos implantes que están puestos en diferentes puntos de la Tierra, uno es este vórtice que es Sí, recolector en Chile, ok, el sí. otro, ¿dónde está? El otro lo veo, todo lo que es la franja de Gaza, toda esa parte de Palestina, ahí. sí, hay uno en Sí, Palestina, hay uno en sí. Australia ¿Mm? Ujú. también. Importante Australia, sí. Mm. Y la parte norte. ¿Cuál es en la parte norte? Me falta uno, me dijiste 4 puntos, ¿no? Sí, pareciese más como en Alaska, más como por esa parte, Sí, como, yo sí, te como diría, por te esos concuerdo, puntos. como en el mar de Bering, como entre lo que Exactamente. sería Alaska y Rusia. Sí, Ahí. Ah, ok. exactamente. Esa es Entonces, la fíjate porción que bien, yo percibo. entonces, eso es muy interesante. Fíjate, estos vórtices donde están, forman un cuadrado y al final esto vuelve a formar esta figura y sale esa energía. Cada uno de los vórtices, supongo, trabaja energías similares, pero de diferente manera. El de Chile, acabamos de ver que es una centrifugadora, una extractora. El de Palestina, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ven que funcione? Yo lo veo con un miedo, una ansiedad muy fuerte. La siento como si invadieran el cuerpo. Mm, yo veo un estoma, una Ajá, especie de boca, ujú, que es como cuando uno está comiendo espagueti y queda uno solo y uno hace ajá, así, una cosa así, por una parte, y también tengo la sensación que eso no centrifuga, sino que aplasta. aplasta. ¿Ah? Aplasta, es otro feeling, Sí, eso, esa es definitivamente. otra forma. Sí, porque tiene que haber Es algún, distinto, no es algún, distinto. uno centrifuga, otro Yo tritura. siento que aplasta, sí. Aplasta, ok. El de Australia, ¿cómo funciona? Yo lo veo como que absorbe estos dos extremos, la toma y después la conecta internamente con la parte del norte. ¿Mm? Es Yo como si a su concuerdo, vez fuera un siento que centro toma, de alimentación. Como, o sí, sea, es como si fuera el que, ay, es que, ay, recolecta de esos dos el elementos. Recolector, recolector. Ay, sí, se me sí, fue. Recolector. Y ahora, este que está en Rusia, ¿cómo funciona? expansor, Expansor. lo Yo veo. veo, lo que veo es una cosa, sí, podría Sí, describirlo así. Veo una especie de, supongamos, una pirámide de base superior, vértice inferior, y se mueve, oscila, etcétera. ujú. Es un poco me hace sentido con las imágenes que uno tiene, digamos, de la televisión del mar de Bering en sus peores días, ¿ah? Oh, Totalmente revuelto, ok. pero efectivamente sí, moviéndose a los lados y expandiendo. Y expandiendo.
Ok, qué interesante. Entonces, bueno, vamos a regresar a Chile, que es la sesión para Chile. Entonces, Chile al final ha vivido unas situaciones muy fuertes a lo largo de su historia, de violencia y de vejación, como lo decía Mauricio. Quiero que observes cómo es que los ciudadanos chilenos están programados o qué improntas tienen programadas para seguir vibrando en esta frecuencia y no poder saltar, no poder dar ese pequeño paso que se necesita para romper esta estructura emocional. Yo lo siento, lo podría definir como fatalismo. Esa es como la impronta vibracional, Fatalismo. como una desesperanza o una convicción interna de que algo no va a resultar, que no se va a poder, ¿ah? Que Ujú. se va a seguir sufriendo. Eso es lo que yo diría. Sí, tiene toda coherencia porque yo veo la garganta de los chilenos y es como cuando uno quiere pasar algo y no le Mm, pasa, es como si ellos Mm. tuvieran una especie de chip, algo que genera como una, algo que vibra y algo que está como latente ahí y es como lo que toman y vuelven y lo sacan. Es como si absorben y esta pequeña esfera lo que hace es que se devuelva otra vez hacia afuera. Es como si no lograran integrar eh, las experiencias que ven como estímulos externos de afuera y siempre están como en esta repetición. Es Pero es como un que, estado de a ver, random. pero es que cómo van a lograr si esta vibración que reciben desde la planta de los pies y en el mundo Mm, físico los tiene Mm. desestabilizados, no, total. no hay una forma de como de asimilarlo, ¿no? Es como si están Exacto. en unas arenas movedizas o en un terremoto constante donde se está mueve y mueve y mueve y mueve y no se pueden estabilizar. ¿Es así? Sí, disculpa, Iracema, quiero Dime. plantearle a Margarita que si puedes ver, gracias. Margarita, ¿podrías mirar qué impresión te da si algo tiene que ver o en qué grado em, la religión en Chile? Ya lo que la veo, veo la religión como ya, observo la columna vertebral, como si esto estuviera, esa impronta estuviera en la columna, pero puedo ver la columna vertebral que está fractalizada en diferentes formas, pero observo cómo esa esfera que veía en la garganta puede descender por la columna y puede bajar a ciertos niveles y puede generar este tipo de fracturas. Ok. Esta fractalización que de alguna manera está en, en, en la columna, que es la estructura Sí. más importante del cuerpo humano, del sostén de la estructura humana, esta fractura que se da, ¿cómo es que no pueden? Fíjate bien lo que se me viene. Viene como las placas tectónicas que de los terremotos que hay en Chile. Es un país muy largo, ¿no? O sea, va muy, 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 muy abajo y llega. Y entonces es como esta columna que tú Exacto. expresas, es como la percibo. Y Ujú. entonces, esta fractura, como tú me comentas, se me viene como las placas tectónicas de todo Chile, que tiembla, que es un país que vive muy fuerte la fisicalidad de la tierra y cómo los chilenos viven su propia fisicalidad en esta forma de este movimiento, vamos a hablarlo, telúrico de su fisicalidad. ¿Cómo entonces se conectan a esta desestructura? Porque no es una estructura, se están desestructurando. ¿Hacia dónde se dirige el pueblo chileno con esta nueva estructura? Las capas tectónicas vuelven a tomar forma o vuelven a colocarse en una posición. ¿Cómo es la nueva posición que está tomando el pueblo chileno ante esta reestructura energética? Vamos a hablarlo desde su columna hasta esta parte de su garganta. Margarita. Bueno, es que yo veo, ¿se acuerdan que yo veía como un morral? Sí, en la Lo espalda. primero, sí, lo primero que veo es un bebé, como si el pueblo chileno cargara un bebé acá.
en sus espaldas. Y eso está anclado también, no solamente toma la garganta, sino es como una especie de arnés que también recubre sus hombros y generara también como una oscuridad que desciende, es como si ese bebé representara como la sangre y la sangre desciende y corre entre los glúteos y baja por las piernas. Ujú. ¿Por qué corre la sangre? ¿Es un bebé recién gestado o qué? O abortado. Como un bebé que, no, es un bebé, pero es un bebé como de unos, como si tuviera como unos 6 meses, pero esto es como una memoria, un recuerdo que cargan en el inconsciente los chilenos sobre la muerte, Ah, sobre los hijos, ujú. y es un dolor y por eso ese dolor se genera y genera también este tipo de fracturas, la pérdida, La pérdida. el nacimiento y la muerte, como todo lo que representa la dualidad para el pueblo chileno. Mira, es bien interesante. Yo hace rato que no digo nada porque está bastante perplejo, digamos, de lo que describe Margarita, porque yo tenía otra imagen diferente, pero Dímelo. ahora me empieza a hacer un poco de sentido. Ujú, Hay un pequeño cerro en Santiago donde hay una iglesia, ¿ya? Y ujú, yo hace rato que siento que donde Margarita localiza a este bebé, yo lo que veo es la imagen como de una catedral o de una iglesia, por eso te pregunté acerca de la religión. Ujú. ujú. Sin embargo, ahora que hablas de sangre, sí tiene mucho sentido porque se empiezan a vincular los dos temas, porque en ese cerro, en particular, digamos, durante la conquista española, estuvo muy activa una mujer que vino con los conquistadores españoles, Inés de Suárez, e Inés de Suárez se hizo tristemente famosa por decapitar a los indígenas acá. Inés de Suárez puso el terror digamos, se impuso mucho más que todos los hombres y el destacamento, precisamente porque todo caudillo local que caía en manos de los españoles, ella lo decapitaba, después exhibía las cabezas. ¿Ya? En ese cerro. Entonces, mm, entonces me hace mucho sentido que desde ese lugar hay un vínculo de memoria, de sufrimiento, de miedo muy importante. Ahí. Fíjate, memoria de sufrimiento y miedo. Ahora, fíjate, ¿qué pasa fíjate, quiero que observen esto, qué pasa con esta memoria en la mujer chilena? ¿Cómo se siente la mujer chilena en relación a su entorno, a sus hombres, a sus hijos, a ella? Porque es una impronta muy fuerte lo que estamos viendo aquí. Margarita. Bueno, yo en la mujer veo cómo eso puede afectar en sus ovarios, en su útero. Es como si de alguna manera hubiera energéticamente unas membranas alrededor que se conectan por supuesto con la muerte, con el sufrimiento y con lo que representa este bebé. Y también veo como el corazón, como si el corazón tiene que ser como protegido por miedo. Y es como si en el centro del corazón hubiera como haz de cuenta como si yo cortara algo, como una célula y pudiera ver muchas membranas, como muchas capas que protegen el centro del corazón y como si ese centro del corazón estuviera protegido a su vez por una membrana, es proteger y no, y como no abrirse totalmente por esa impronta. Ok, no abrirse por esa impronta. Mm. Quiero que me digas cómo sientes tú porque hay mujeres chilenas que han protestado, que han sido como muy aguerridas también en este sentido. Quiero que me digas cómo se vive la impronta el día de hoy en las mujeres jóvenes chilenas de esta situación de sufrimiento, de muerte y de dolor que me dices. Yo observo como si las mujeres chilenas tuvieran, haz de cuenta, como una especie de resortes Ajá, y como esos resortes les permitieran a ellas ser más flexibles y al fin no tocar en la tierra, porque en la tierra hay dolor, entonces de alguna manera se genera una especie de aislamiento, pero, eh, pero sí, eh, sí se percibe todavía en ellas esa sensación de este niño que está detrás, esa carga. em, pero sí como esa forma de estar en este movimiento.
pero no ancladas a la no tierra. ancladas a la tierra. Ujú. Tú, Mauricio, ¿qué percibes en esta emocionalidad en los hombres chilenos con respecto a su función con la mujer y ellos como función o cómo funcionan en esta sociedad ahora chilena? Yo percibo que, a ver, la sensación, el miedo y la vulnerabilidad no es tan grande, Ujú, pero sí hay un tema como de, a ver, como de no aspirar, como de más bien de funcionar, simplemente de existir, de funcionar, de aceptar con cierta mansedumbre lo que hay. Esa es como la sensación que yo tengo, que es un funcionar sin levantar demasiado la cabeza, ¿ya? De ujú. manera tal que no hay mucho sueño, no hay mucho posibilidad de cambio, sino más bien hay una especie de aceptación de la situación, una aceptación de una suerte de destino aciago que parece estar en el alma nacional de este fatalismo que dije, ¿no? No con vulnerabilidad, sino más bien en una especie de aceptación y un poquito de pasividad o mansedumbre al O respecto. sea, la ilusión es como si el pueblo chileno, por lo general, por lo que me comentan, hubiera perdido la ilusión, la capacidad de crear a partir de una ilusión. Están como tan enfocados en esta situación que su capacidad de crear a partir de una ilusión, de un sueño, se ha estado estancando. ¿Es así o no? Sí, Ma- porque Sí, yo lo que siento es eso, que se ha perdido. Estoy hablando a nivel energético, sí, porque en mi país claro. están pasando, digamos, fenómenos sociales y políticos muy activos, pero no siento que esté neteado eso con la situación al nivel que lo estamos mirando. Ok, Margarita. Bueno, yo observo como, es como una sensación de un humo negro, espeso, que no permite ver, como si ese humo generara una especie de limitación, pero al salir de ese humo es como si pudiera ver todo Chile con muchísima vegetación, mucha vegetación, muy abundante en sus recursos pero esa abundancia es como si vuelve a haber esa caída, es como si vuelve a haber ese gran movimiento Mm. donde se siente como la inestabilidad, como que Está, el pero no piso lo chileno podemos no es asir. estable. Ujú. Ujú, Está, Es pero estar no lo en, podemos tomar. sí, es como Está, estar pero en no un lo piso podemos alcanzar. ujú. correcto. Sí, es como estar en un piso que en cualquier momento Se va a se hundir. cae. Ujú. Sí. Y se cae con ríos y todo, o sea, se cae y se desborona todo. Es como si en algún momento la visión futurista, aunque el futuro no existe, es como si Chile fuera a desaparecer. Es esa sensación de, como también de sentir ese desarraigo y ese miedo. Es que lo tenemos, Margarita, ¿ya? Sí, Todo adulto ha vivido por lo menos dos o tres terremotos, hemos visto cómo han caído glaciares en lugares, se han desprendido, cómo los tsunamis o las erupciones volcánicas han arrasado pueblos completos, entonces está en el, digamos, en el colectivo esa situación porque efectivamente hay partes del país y personas que la viven cada ciertas décadas. sí. Ok, hablando de esto, estos ciclos repetitivos que ha tenido Chile, primero, físicamente en su territorio, como decía Mauricio, estos terremotos, estas situaciones. Políticamente también lo repiten cíclicamente y de alguna forma hay cuestiones, vamos a decir, políticas, militares, sociales, económicas, que están repitiendo cíclicamente a Chile como en este remolino, como de no permitir salir. ¿Qué es, cómo se maneja este ciclo de reconexión con esta situación en Chile? Mauricio, ¿cómo la percibes? Yo percibo que en el colectivo, digamos, no hay conciencia ninguna. ¿Ah? Ujú, Simplemente vuelvo a esa especie de pasividad, a esa aceptación. Incluso hay una canción, digamos, folclórica que dice, si hay que pelear, la peleamos, si hay que sufrir, la sufrimos. Es como mm. esa el sentimiento que yo percibo basal. Margarita.
A mí se me une con la primera imagen que es ver hace mucho, como muy ancestral, gente caminando una detrás de la otra en una obediencia. Y en la medida que veo que ellos van caminando con sus vestimentas indígenas, veo una luz como una especie de platillo volador que va generando en ellos sus cambios en creencias, en sus vestidos y en su caminar, pero todos siempre uno detrás de otro. Veo como imágenes de vírgenes y cómo esta luz fue transformando el origen de la raza que, de Chile y cómo está. Es como un proceso evolutivo y puedo ver al chileno de hoy. Es que lo que me dices es algo muy fuerte, porque lo que me estás diciendo es como una esclavitud. Ellos Sí. aceptaron ser esclavos. De alguna manera, la fuerza que ejerce esta luz que está acá en forma circular genera como unas vibraciones que hacen que en el colectivo se genere una obediencia y un caminar. Mm, yo Y encuentro hartos, sí. sí, y ese caminar lo veo como su origen, como en sus vestimentas, en sus rituales, en todo lo que representaron ellos como origen con la tierra y su conexión, y cómo los veo caminar y ya, cómo eso se va transformando y va cambiando hasta el día de hoy. Ahí están las creencias, porque veo una Claro. virgen que Mm. está impresa en una roca y cómo de alguna manera eso va generando, por supuesto, cambios en el pensamiento, pero sin dejar de caminar siempre en línea recta. Yo concuerdo con Margarita porque precisamente por eso te hice la pregunta de la religión hace un rato, porque yo Ujú. siento que va por ahí, no apuntando a ninguna en particular, Claro, sino en ver que la ritualización colectiva, individual, a través de las generaciones, a través de las décadas, va dejando una impronta, va poniendo membranas, trajes, fractales, no sé cómo decirlo, es como que el individuo que emerge en esta 3D no emerge nunca libre, sino que ya viene claro. y sale Ya. en un entramado individual, familiar, del ADN paterno, materno, colectivo, etcétera, sumamente espeso. Entonces, no hay mayor posibilidad de mucho libre albedrío, sino que más bien de adherir o empezar a resonar con esas estructuras, con esas cosas. Eso es lo que percibo. Qué fuerte. O sea, esto me ha dejado sin palabras, esto de aceptar una esclavitud de forma inconsciente y energética es algo muy fuerte, es algo que el pueblo chileno tiene que ahora sí que tomar en este momento una responsabilidad y un compromiso. Vamos a dejarla aquí en esto para dejar esto último que se quede en este pueblo, que es para él esta sesión, que pueda entender y pueda empezar a trabajar cada uno en él, en estas improntas que están constantemente presentes, cíclicas y renovándose en su campo energético individual y colectivo. Vamos a desconectar, desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo regresan donde está su respiración, donde está su vida en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Desconectan todo lo visto en esta sesión y empiezan a eliminar cualquier residuo energético que hubieran tomado o adherido a su campo energético. 3, abren sus ojos. Mauricio, Margarita, Ah, qué información, Sí, increíble. fuertísimo, sí, sí. fuertísimo. Ah, Sí. sí. Bueno, me imagino, Iracema, que Margarita te contó que cuando Pero, miramos juntos nos complementamos mucho nosotros. sí, 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 muy, o sea, muy buena información, muy Mm. fuerte, muy, muy, como muy específica en muchas cosas. Hay todavía muchas cosas que ver, o sea, hay muchísimas dudas que quedaron, pero bueno, yo te quiero agradecer, Mauricio, el que No, hayas encantado.
aceptado hacer este trabajo No, para me encantó. esta observación para Chile. Margarita, muchas gracias. Voy A a cortar ustedes. aquí la grabación y nos quedamos en línea. Gracias a todos, un abrazo y seguimos aquí. Bye. Chao. Chao. Gracias por ver esta sesión. Suscríbete al canal, dale like, recuerda activar la campanita para recibir notificaciones. En la caja de descripción te dejo mis datos para estar en contacto. Sígueme en mis redes sociales, no se te olvide dejar comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Bye.